creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Hay tipos que son, hablando de víctimas, que son víctimas del sexo. Pedro Brieger, un destacadísimo periodista con una gran trayectoria, gran analista internacional, inimaginable para el que lo veía detrás del televisor, que tuviese alguna desviación, alguna alteración, algún giro en su vida que fuese materia de algún tipo de preocupación, por lo menos para él y para sus compañeras de trabajo. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que sobrevivió? Porque eso hay que sobrevivir durante más de 40 años al conocimiento que terceros tenían sobre las conductas de él. Por ejemplo, en los 90 hay un artículo que ha reflejado Norma Morandini. En los transportes colectivos, él sabía tocar a las mujeres con las que se encontraba accidentalmente como pasajero. Eso tenía que ser conocido, tenía que ser sabido. Y a su vez, en el trabajo, hacer cosas como masturbarse, si es que lo veía o no lo veía la persona destinataria de su deseo, también tenía que ser materia de comentarios. Este hombre, aun cuando hoy ha pedido perdón, yo soy de los que otorgan el perdón, pero yo no soy la víctima ni el damnificado, pero desde una posición distinta a la que muchos pueden llegar a tener y que son respetables, digo, sí se lo puede perdonar. El problema es cómo se lo toleró, cómo alguien no lo reencauzó. No digo mujeres, hombres, compañeros de trabajo de él, incluso de militancia política, un hombre de reconocida militancia en la izquierda argentina y latinoamericana. Se caracterizó siempre por esa postura. No había alguien que lo pudiera llamar a la reflexión, haciéndole algún tipo de comentario que orientara, en definitiva, la vida de este individuo. Él dice, a su vez, dijo en un reportaje que era un enfermo. Entonces, había que tratarlo como a un enfermo. Me cuesta mucho ocuparme de la situación de una persona en particular, pero como ha tenido una repercusión enorme y una cantidad enorme a su vez, 18, 19, de damnificadas, lo que han pedido es que reconoció, el pedido de perdón es un reconocimiento, pero al mismo tiempo dice a la justicia. La justicia es la que debe reprimir lo que ha ocurrido en el pasado y no fue denunciado. Es otro de los temas que seguramente generan controversias en el mundo de los sexólogos, del periodismo, de la sexología y del delito. Hay para todos los gustos. Basélica Nebreda tiene una trayectoria muy intensa en el peronismo. Cuando yo digo en el peronismo, me encuentro en un estado de desconcierto. ¿Qué es el peronismo hoy? Bueno, para mí el peronismo sigue siendo una propuesta política. Perdón, Basélica Nebreda es abogado, ejerce como tal, estuvo a cargo de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación en Córdoba hasta que se produjo el cambio de gobierno. Quiero puntualizar, amén de la actividad como militante que lo llevó a ser candidato también
a diputado nacional. Ahora sí. No, claro, digamos, a mí me gusta caracterizar al peronismo como una fuerza política que tiene una doctrina, un fundamento, principios y valores, y además que tiene la creencia permanente de construir una sociedad en base al ideal de la justicia social. Entonces el peronómetro para mí se tiene que marcar en base a las ideas, no de las personas. Y hoy, claramente, nosotros estamos asistiendo a un proceso político histórico muy lejano a lo que nosotros entendemos que debe ser esa construcción de la sociedad. Por lo tanto, el peronismo, lo que puede estar hoy en discusión es cómo se establecen las herramientas para poder proponerle a la sociedad una salida a este bochornoso momento que estamos viendo, ¿no? Perdón, va a ser que ¿quién está atravesando ese proceso? ¿El país? Pues yo enfoqué en el peronismo porque lo veo como desarticulado al peronismo. Claro, a ver, el peronismo viene de perder una elección. No hemos pasado un tiempo viendo por qué la perdimos. Ganó en la provincia más importante del país. Sí, pero haber gestionado el país y haber sido derrotado tiene un sinnúmero de razones. Una de las razones es porque hicimos las cosas como no las debían haber hecho. Entonces, ¿cómo vos te plantás ante la nueva situación desde el llano, construir una alternativa política, económica, cultural, social y electoral? Es en base a ese principio que nosotros sostenemos como bandera, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ya vamos a ver si ese discurso puede tener algún tipo de eco o en alguna medida insertarse en los sectores juveniles que están completamente distantes, por lo que percibo, de lo que es históricamente el peronismo. En la izquierda como legisladora electa y a su vez también, esto es muy importante destacarlo porque trabaja como docente. Quería puntualizar ese punto. Noelia Agüero, que pertenece a la izquierda socialista y que forma parte del FIT, sigue formando parte. Seguimos. Porque todas las cosas unidad, porque además lo ampliamos. Se desarticulan rápidamente en este país. Excepto el FIT Unidad, que sumó una nueva fuerza, así que en la última elección, donde se sumó el MST, compartimos banca, rotamos banca. En este momento está la legisladora Echevarría ocupando la banca y vamos a rotar en diciembre del año que viene. Bueno, a la camarada, de algún modo la vamos a llamar de una manera diferenciada, la voy a presentar junto con el órgano de la izquierda socialista, que es la corriente a la que pertenece. Efectivamente. Que es el socialista. ¿Y qué pide? Una de las cosas que más se demandan hoy: no a los despidos, que se multiplican de una manera brutal. Y abajo el plan motosierra de Milei y el Fondo Monetario Internacional. Parece ser que el fondo no estuviese muy bien con Milei y ustedes lo siguen pegando. El fondo quiere aún más que el plan motosierra de Milei. Le va a exigir y le va a pedir aún más. Y este gobierno, que es felpudo, porque la ultraderecha en el mundo es felpudo del poder internacional, efectivamente va a hacer todo lo posible para darle más al fondo y para estar en buenos términos con ellos, no con los trabajadores, evidentemente. Hay una palabra antes que avance sobre Brieger, con el que presenté el programa. Sí, me pareció muy interesante que comenzaras el programa hablando de eso, mi opinión. Como militante como feminista. Mujer, como militante feminista y también como docente y como parte de la izquierda trotskista y revolucionaria. Primero, no hay ninguna posibilidad, por lo menos en nuestro vocabulario y en nuestro análisis, de hablar de enfermedad. No es un enfermo, es una muestra clara y sana del patriarcado y del machismo en este mundo, no solamente en este país. El patriarcado y el machismo y los ataques a las mujeres y a las disidencias no tienen espacio político. Y quiero decir chiquitito esto, nosotros desde la izquierda revolucionaria y en mi partido y en otros partidos de izquierda también, tenemos una comisión de control o comisión de moral. Nosotros también hemos expulsado militantes y dirigentes por violencia hacia las mujeres y disidencias y no lo permitimos de ninguna manera. Pero digo, es un proceso que cuesta muchísimo, que cuesta años, y esto que vos decías de la justicia, si puede encauzarlo o no ahora. Primero, como militante revolucionaria no creo en esta justicia burguesa, pero sí creo que todo este tipo de crímenes y de delitos no tienen prescripción, porque las mujeres y disidencias que hemos sido víctimas alguna vez de algún abuso, somos víctimas y sobrevivientes para toda la vida.
Antes de los aportes que nos va a hacer Martín San Pedro, que es periodista y con mucho espacio y con mucha actividad, sobre Brieger, sobre el motivo de la presentación, me interesaría saber su opinión. La de un hombre mucho más joven que Brieger y desde una perspectiva quizá muy diferente a la que planteé yo, en el sentido, no yo como que fuese un enfermo. Algunos compañeros de él podrían considerarlo, lo pueden considerar. Coincido con lo que dice mi compañera de mesa acá, y al mismo tiempo me da la impresión de que efectivamente esto sucedía, marcaba Carlos, durante mucho tiempo. Desde el 90 por lo menos. Por eso, seguro. que salga a la luz, me da la impresión de que es un avance, ¿no? Que estas cosas se conozcan, se pongan sobre la mesa, son siempre un avance. Que tiene que ver muchas veces con generaciones pujantes que van sacando a la luz o van dejando de asumir comportamientos o prácticas que han sido siempre o que han dotado a personas de un abuso de poder. Nos ha pasado con Roberto Petinato, ¿no? Alguien a quien mi generación ha seguido y ha admirado, que mucho tiempo después ha conocido parte de lo que tenía que ver con prácticas abusivas en función del rol que les ocupaba ocupar en un trabajo. Con lo cual adhiero a lo que dice aquí mi compañera de mesa. Es una muy interesante reflexión cuando habla de su generación y lo trae a Petinato, que respecto a Brieger tiene una diferencia de edad también. Sí. Y además de dónde llegó, porque a Brieger es un periodista que a mí me encanta, me alucina, lo leí durante mucho tiempo, es un periodista especializado en la cuestión internacional brillante. Y sin embargo se da en diferentes ámbitos, se da en el mundo del rock con un Roberto Petinato, pero también se da en el mundo de la política internacional con una persona que además siempre ha tenido un discurso progresista, lo cual me da la impresión que todavía agrava más la situación, ¿no? Porque es un hombre que ha acompañado lo que lo transforma en un cínico, ¿no? Es un hombre que ha acompañado en determinados momentos parte de lo que tenía que ver con esas conquistas sociales y que en este caso se conoce que no era otra cosa sino de cartulina. Alguien dijo aquí en un programa de Canal C que el peronismo de Córdoba era obra pública. El peronismo de Córdoba desaparecía la obra pública, se terminó el peronismo. Yo disiento con lo que se dijo recién sobre el peronismo. ¿Disiente? Sí, disiento. Con lo de Basélica. Sí, yo disiento en un sentido. A mí me parece que lo que está pasando con el peronismo a nivel nacional es que hay una falta de jefaturas. Yo creo que el peronismo sin jefes es muy difícil de estructurarse. Y que quien ganó, vos marcabas, yo me permito tutearte, Carlos, vos marcabas recién... Con toda libertad. Vos marcabas recién que se ganó la provincia más importante, pero quien la ganó no es una persona de origen peronista. Acá en Córdoba se cumple esta semana 25 años de la llegada del peronismo a Córdoba. Y fíjate vos que si te pones a pensar o lees un libro que recomiendo de Federico Zapata que se llama Muchachos Cordobeses, empezás a entender que el peronismo de Córdoba se adaptó a Córdoba. No llevó a la obligación de los cordobeses a que se adapten al peronismo y se imponga el PJ, sino que fue tiene mucho más que ver con una maquinaria de poder. El peronismo es una maquinaria de poder. El peronismo tiene una matriz de justicia social, pero es una maquinaria pragmática. Es una maquinaria que tuvo que en Córdoba modificarse para poder ganar en el año 1998 una elección con un candidato como José Manuel de la Sota que no ganaba nunca. Y termina mostrando durante este periodo de 25 años una plasticidad para adaptarse a lo que demandan los fenómenos sociales o la opinión pública social que se termina viendo hasta el día de hoy con lo que opina la gente sobre Javier Milei. Va avanzando el programa en el sentido de algunas definiciones que van a dar lugar seguramente a respuestas inmediatas. Esta última definición que ha dado San Pedro, le hago la pregunta a la politóloga Georgina, porque se escribe de una manera que algunos pronuncian de otra. Blana, que ha venido muchas veces, nos has honrado con la participación en el programa. Esa estructura de poder, ¿es así? Depende cómo si lo pudieras ceñir a ese concepto de los muchos y variados y ricos que ha dado. Yo agradezco las invitaciones en primer término. Todo tiene una invitación justificada. Y la verdad que es complejo establecer una única dimensión en el tema del peronismo. El tema movimiento es cierto, el peronismo es natural, ha sido históricamente un movimiento, pero desde el punto de vista de la estructura partidaria ha tenido sus distintos momentos históricos. El peronismo llega al poder en el 98 después del desastre de lo que fue todo el proceso del gobierno, la última etapa de Angelos. Mestre recuperó un poco, pero la pérdida, digamos, de credibilidad del radicalismo. Circunscribiéndolo en la última definición a Córdoba. A Córdoba. Estamos tomando lo que decía él, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, lógicamente, había un desencanto como consecuencia de la ley 7850 con el 30% de quita al salario, de lo que era, de todo lo que implicó en definitiva el gobierno radical, que también tuvo muchos años, del 83 al 98, muchos años en el gobierno. Lógicamente el desgaste del radicalismo, la falta de capacidad de oferta, el anquilosarse en el poder, genera vacíos, pero también esos vacíos son cubiertos por otros. Si bien de la Sota, digamos, perdió 3 elecciones con respecto a Angelos, logró un posicionamiento nacional importante cuando se alineó con Cafiero. Se planteaba la posibilidad si fuera o no candidato a nivel nacional. Eso le dio un plus político a nivel local que lógicamente lo dimensionó. Pero también tuvo una gran capacidad de adaptación al cambio. Hoy la Voz del Interior dice, respecto a la herencia de la Sota, virtualmente como si no tuviese ninguna, salvo Pacerini y Natalia de la Sota, que es su hija. Sí, Parece que ha quedado limitado a eso. Parece que sí. No sé quién lo escribió, qué mecanismo tuvo para caracterizarlo de ese modo. No tiene heredero. Lo que pasa es que, primero, en la política y en los partidos... Perdón, ¿tiene herederos para usted? No. Eso lo escribió Julián Cañas. Eso lo escribe Julián Cañas, con quien es columnista de... Fue hoy, viernes. Sí. Julián Cañas lo viene diciendo Julián, lo viene marcando. Y tiene que ver efectivamente con que dentro de la estructura de Hacemos Unidos por Córdoba, de lo que es la estructura, digamos, orgánica, efectivamente Daniel Pacerini es la muestra más clara de la representación de la sotista. Natalia de la Sota hoy ha sido en el último periodo de Sergio Massa como presidente muy cercana a Sergio Massa y de hecho ha trabajado militando para Sergio Massa y no así para Juan Schiaretti, lo cual la ha distanciado de la estructura oficial del peronismo de Córdoba. Hay varias para la respuesta. Claro, lo que pasa es que el tema lo que pasa es que hay que plantearse de qué hablamos cuando hablamos de peronismo, porque uno puede comparar el peronismo de la Sota, por decir, con el peronismo, por ejemplo, de Schiaretti. Son posiciones, si bien había un equilibrio inestable en el proceso de estos 25 años, tenían un control, digamos, elegante de situaciones que eran anómalas, porque el peronismo de la Sota no es lo mismo que el peronismo de Schiaretti. La alineación política de la Sota es diferente a la de Schiaretti, pero lograron una alianza, digamos, interna, si se quiere, que logró mantener un cierto equilibrio, digo inestable, porque con la desaparición de la Sota se produjo también un gran vacío. Sí, claro. Creo que Pacerini posiblemente sea un aliado incondicional a las ideas de la Sota, pero no representa de la Sota. Tenemos que tratar a toda costa de, porque hay un gran segmento de la opinión que mira la televisión y sobre todo con jóvenes, que quieren verse mejor reflejados en las opiniones, en el sentido de que no tienen un conocimiento acabado y no militan en el sentido clásico de la política. ¿Usted ya tiene alguna respuesta para lo que dijo? Sí, no. A ver, lo que dice Martín me parece que es patrimonio de todos los partidos en Córdoba. El problema del cordobesismo trasciende al peronismo. O sea, fue cordobesista el radicalismo durante los 80. ¿El cordobesismo es puramente radical, peronista? No, por eso digo, ha sido el cordobesismo. Si vos ves la dificultad que tiene la política de Córdoba en enmarcarse dentro de un proceso político nacional, tiene reflejo en distintas etapas de la historia. Si vos te pones a ver, me arriesgaría a decirte que no era la misma la idea política de la dictadura militar en Córdoba que en Buenos Aires. No era la misma la conducción política radical en Córdoba que la de Buenos Aires. No era la misma la conducción política o las ideas de la conducción política del peronismo en Córdoba cuando estaba Néstor, ni era la misma cuando estaba. La diferencia, ¿en qué se diferenciaba? Se diferenciaban en que Córdoba, nosotros tenemos una vocación a construir la política a partir de lo que nosotros entendemos que deben ser las cuestiones prioritarias. Entonces, cuando yo planteo la diferencia entre De la Sota y Schiaretti, es que De la Sota, aún siendo parte de su estructura política anquilosada en Córdoba, dentro de cual estaban sectores que poco tienen que ver con lo popular, lo nacional, tuvo un límite en su oposición al peronismo nacional como estructura nacional cuando fue en el 2011
baja a la lista de diputados nacionales, que encabezaba Carlos Caserio. ¿Se acuerdan? De la Sota, a diferencia de lo que viene después, siempre tuvo un límite que fue la construcción de la derrota de la propuesta nacional del peronismo. Nunca colaboró en la destrucción de la propuesta electoral del peronismo, porque cuando se vio que no era competitivo, bajó la lista, después fue el 7. ¿Y Schiaretti sí? Schiaretti, claro. Schiaretti, ¿qué otra cosa ha hecho a partir de que él no puede ser presidente presentando una alternativa nacional? Debilitar la alternativa nacional del peronismo. Pero eso está claro. Y trabaja de esa manera en la construcción de un cordobesismo que esté más atado primero al macrismo y hoy siendo funcional a estas ideas porque decir, parece que lo nuevo, los jóvenes quieren lo nuevo a los jóvenes le están vendiendo propuestas de una escuela libertaria que tiene más de 150 años. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar de dejar de discutir son las personas y empezar a discutir las propuestas. Las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del país, como el desarrollo industrial, como el trabajo, como la tecnología, que podás darle a un joven la perspectiva de que puede desarrollarse en el país sin ser parte de una colonia que solo tenga como misión para el mundo proveer de material. Ya voy a ver sobre cada uno de ustedes, pesa algo sobre la diferencia que hay sobre el modelo de país en este momento que está en curso, porque hay en curso un modelo muy extraño que paradojalmente está construido de esta forma. 13 millones de personas votan a un presidente que no tiene representación parlamentaria y al latigazo le saca a los representantes de los distintos partidos lo que virtualmente gran parte de lo que quería, no todo. Consiguió todo, Milei lo que se proponía, con o sin la complicidad de los partidos. Bueno, Milei no ha conseguido todo lo que se proponía. Efectivamente, su plan motosierra es mucho más amplio que esto. De hecho, la ley que llegó y que salió como ley bases, en realidad era parte de aquella ley ómnibus que presentó allá al comienzo de su gobierno. 7 meses le costó poder sacar esta ley. Bueno, y sí, efectivamente, con la complicidad de muchos que dijeron esto sí, esto no, pero esta partecita sí te la votamos, pero no pasó sin represión. Y efectivamente tuvieron que aplicar con Bullrich, que hay que mencionarla y que hay que responsabilizarla de todo lo que sucedió, lo que viene sucediendo a nivel represivo en el país, y sobre todo el 12, con las detenciones, y dicho sea de paso, hoy movilizamos en todo el país para que liberen a los 2 detenidos que aún quedan por las causas armadas del 12. Bueno, efectivamente entonces han ido por una ley bases casi vacía, con el núcleo duro de lo que querían, sobre todo con el RIGI, con la complicidad de quienes le votaron, pero también con la complicidad de quienes no salieron a enfrentarlo como debían. Y en esto quiero ser muy clara al hablar de la CGT, que no declaró un paro nacional y movilización ese día, y que el día 12, mientras apresaban y reprimían a nuestros compañeros y compañeras, se mandaron a guardar, ¿no? Eso hay que decirlo. No se olvide, Noelia, que casi la mayoría de los liberados por esos incidentes que se produjeron, armados o no armados, esa es otra historia que se puede cada uno ocupar de ella, fueron liberados por la jueza que estaba de turno, que era la jueza Servini Curía, no por el poder político, la justicia. Lo liberó porque vio que no había nada. Porque no había pruebas, pero además tiene que ver pero tiene que ver con la movilización popular. Mientras los medios mostraban una cosa monstruosa. Totalmente, y si no nos movilizábamos eso no sucedía. Y de hecho, tan monstruoso ha sido todo, y por esto digo lo de los incidentes armados, porque todos vimos lo que sucedió con el móvil de Cadena 3, y el mismo cronista relatando quiénes fueron y quiénes no fueron. No, el cronista era quienes tiraron ese móvil, ¿no? Quienes dieron vuelta a ese móvil. Hay algo muy interesante que me parece que estamos omitiendo conversar, que tiene que ver con lo que omite uno, con la opinión pública. Cubre el otro. Hay que hablar sobre la opinión pública, lo que va a pasar con la opinión pública. Nosotros venimos viendo, si uno lee, está bien, uno puede decir, Martín, se equivocan mucho los encuestadores, pero si uno hace una comparación y dice, bueno, Surban Córdoba, habla con Boutier, habla con diferentes encuestadores, viene viendo que Milei viene cayendo en todas las provincias, viene cayendo de manera significativa en todas las provincias y de manera sistemática. Tal vez no con la velocidad que esperaban algunos, pero hay una caída en todas las provincias, menos en Córdoba, ¿no? Vienen detectándose que en Córdoba contiene o se mantiene, hay una pequeña caída, lo decía hace poquito Grupo Feedback de Gastón Toro, pero no es la caída que viene sucediendo a nivel nacional.
Esto tiene guarda una inmediata correlación con lo que sucede en materia económica. Y nosotros tenemos que prestar atención sobre lo que puede llegar a pasar con Milei en este segundo semestre a la cuestión económica. Porque nosotros ya vimos una baja de la inflación que parece haber tocado un piso, atrasando tarifas. Ahora van a anunciar un aumento de 1 punto. Ahora van a anunciar un aumento de 1 punto. Todo esto no lo digo yo, digo porque yo no soy economista, sino pero sí, por ejemplo, hablando entre otras cosas, comparte lo que tiene que ver con la Fundación Mediterránea, que nadie podría decir que son kirchneristas, y también con algunos economistas que tienen que ver más con lo heterodoxo. Todos coinciden en gran medida que efectivamente la inflación ha tocado un piso y que al mismo tiempo parece no despegar, parte de lo que tiene que ver con eso que nos decían que era la curva o la B corta. Con lo cual vamos a tener más bien una L o una L invertida, dicen algunos economistas. ¿Eso cuánto tiempo aguanta dentro de lo que es la capacidad de consumo? ¿Cuánto tiempo aguanta dentro de la gente? Con caídas que ven las provincias que ahora van a empezar, después de haber firmado el contrato, el Pacto de Mayo, a reclamar. Caída del 17% en la recaudación por ingresos brutos. ¿Qué te dice cuando hablas Pique Steiner, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba? Te dice, Martín, escúchame, se nos cae la recaudación, tenemos cada vez menos plata porque no recaudamos por ingresos brutos y al mismo tiempo la gente ya no puede pagar la obra social. Muchas veces a mitad de año negocian nuevamente la mutual, a ver si siguen con la mutual. Con lo cual tenemos menos plata para tener que atender más gente en la salud pública. Lo mismo ha pasado con la educación, no se encontraban cupos. Todo eso muchas veces no se ve a simple vista y parte de lo que hacen algunos de la izquierda o organizaciones sociales termina siendo ignorado por la clase media. Pero me da la impresión de que va a haber un estallido no organizado. Va a haber un estallido no organizado que tiene que ver con lo que sucede con personas que a lo mejor no tienen militancia política, que tal vez votaron a Javier Milei y que va a llegar un momento en el que no van a poder seguir. Perdón, Martín, esto que decías de la inflación es muy importante porque nos hacen creer un número de la inflación, pero lo que hay que preguntarles a la gente cuánta plata tiene en el bolsillo y qué tiene para poner esta noche para cenar para los chicos que están comiendo una vez a la semana. No hay plata. Depende para qué. No hay plata. Sí. Yo no puedo hacer distingo porque no soy tampoco economista. ¿Cómo se construye, diseña un país para salir de ese pozo? Porque al decir no hay plata, de algún lugar hay que escarbar. ¿Cómo se hace? Convengamos que el tema no hay plata es un eslogan muy lindo. El Estado ha estado emitiendo moneda, no en la cantidad, digamos, que se emitía anteriormente. ¿Ha estado emitiendo ahora? Sí. Los economistas lo saben y la base monetaria también lo dice. El problema, el dilema del prisionero de Milei es que realmente, está bien, él estableció palabras que, bueno, la motosierra. Yo creo que hay dos momentos para el análisis del tema Milei. Milei llega al poder y hago responsable de toda la clase política y de los partidos políticos. Porque frente al vaciamiento de propuestas de parte de los partidos políticos que no tuvieron la capacidad de hacer alianzas electorales sustantivas para proponer algo a la sociedad, aparece este ser que realmente planteó la motosierra, la licuadora, unos cantos que espasmódicos, como digo yo, ya lo dije en su momento, que para mí era un personaje espasmódico, es lo que le llama la atención en el mundo. Ha hecho más de 11 viajes al extranjero, 3 de ellos únicamente de Estado, otras son únicamente privados. El Congreso de la Nación no le da la autorización porque no la pide, o sea, desconoce el Estado. Un presidente que desconoce el Estado, yo cuando habla de que no hay plata, yo me pregunto, ¿no hay plata para quién? Porque para los senadores la plata estuvo al momento de la ley de bases. Entonces, de 2,5 millones de pesos que cobraban, pasaron a cobrar 7 millones de pesos. Cada movimiento del avión presidencial con la comitiva son millones de pesos. En este momento que estamos nosotros haciendo el programa, está viajando. Ya voy a volver, vamos a hacer una breve pausa, voy a volver con Basérica. Milei está de duelo con el resultado de Francia y de Gran Bretaña. El mundo no ha ido hacia la ultraderecha. El mundo importante no ha ido. Su partido, el que él apoyó, el Vox en España, fue el último. Apenas obtuvo 9 puntos. Es decir, que su prédica de un mundo socialista ametrallando a los disidentes, a los que no participan de su idea, se ha caído completamente.
¿Y detrás de eso qué hay? Le voy a preguntar a Basélica. Detrás de ese mundo, Gran Bretaña, Francia, dos de los poderes, antiguamente uno más hegemónico que el otro, han cambiado el giro de los acontecimientos cuando se creía que todo el mundo marchaba hacia esto. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años, Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro, accesible y flexible. ¿Querés saber más? Seguinos en las redes sociales, recorre nuestras viviendas, conoce los detalles de nuestro sistema, lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes. Horizonte, los pies sobre la tierra. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Elegí cambiar. Elegí los planes de salud del Hospital Italiano y obtené un 30% de descuento por un año en tu cobertura y la de tu familia. Accedé sin órdenes en Nico Seguros a todos los servicios del Hospital Italiano y de su red integrada de salud. Llama al 0810-333-9701 o ingresa a planeshi.com.ar. Planes de salud del Hospital Italiano. 120 años cuidando la salud. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Arte y Joyas, su joyero de confianza,
el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. La casa propia debe ser prioridad y desde hace 41 años, Cooperativa Horizonte te facilita el camino a través de su sistema seguro, accesible y flexible. ¿Querés saber más? Seguinos en las redes sociales, recorre nuestras viviendas, conoce los detalles de nuestro sistema, lotes y ubicaciones disponibles y las informaciones más recientes. Horizonte, los pies sobre la tierra. No somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Lo que durante 2, 3 semanas, 4, era la derechización del mundo. Se insertaba en ese debate. Ahora parece haberse amortiguado un poco. Mientras tanto, nosotros estamos peleados prácticamente con toda América. Estamos peleados con todos. Con todos los socios estamos peleados. O sea, un personaje, como decía recién Georgina, nefasto, que dice que el mercado y los intercambios comerciales son su Biblia, se pelea con los que nosotros tenemos que comerciar. Y se pelea en términos ideológicos que en su cabeza nomás existe la idea que Lula sea socialista. En su cabeza nomás entiende que China se va a comerciar con los socialistas. O sea, cuando nosotros, y tomando lo que Georgina decía, somos todos responsables, yo quisiera preguntar, al mejor estilo Sherlock Holmes, ¿a quién le sirve mi ley? Porque en la ley bases hoy estamos viendo que el RIGI, que es para mí una entrega de la soberanía económica argentina y de los recursos naturales, a alguien le está sirviendo algo que sea una parte. Han dejado que esta persona avance, pero hay ciertos grupos en la Argentina concentrados de poder que algo de todo eso se van a quedar. De paso te metieron una parte de la reforma laboral, en donde te extienden el periodo de prueba, donde quieren implementar, hay que ver si los sindicatos lo quieren, la indemnización por seguro, te quieren avanzar en todas conquistas de sectores y detrimento de las mayorías populares. El peronismo claro que está discutiendo, como nosotros estamos discutiendo, porque se han juntado los equipos técnicos del gobernador de la provincia de Buenos Aires y otras expresiones del peronismo para decir cuáles son las propuestas concretas para que la justicia social, el desarrollo industrial y la posibilidad de un crecimiento económico que con inclusión social sea posible. ¿Cuáles son? Nosotros estamos trabajando en la posibilidad de que cuando esté históricamente planteada la cuestión podamos ser una opción de gobierno argentino. Noelia, usted dijo la parálisis del movimiento obrero frente a... Es decir, no adoptó las medidas inmediatas. No el movimiento obrero, sino su dirigencia, ¿no? Yo hablé de la CGT, que es distinto a lo que distinga a los que conducen y a los conducidos. Que no son conducidos, entonces. Que no son conducidos porque en este momento no encuentran ninguna referencia tampoco, Pedro ¿no? dijo que en algún momento se va a producir un estallido. De dirección. Y no yo organizado. Creo, y coincido con que puede ser un estallido no organizado. Esto que vos decías, Martín, de los movimientos sociales o quizá la izquierda que esté saliendo a la calle o sectores del progresismo, del peronismo incluso, por ahí con una organización todavía no muy contundente. Los estallidos y las revoluciones y las rebeliones en el mundo, y tenemos muestras acabadas, ¿no? Lo que fue 2019 en Chile y muestras un poco más acá alrededor del mundo, tienen que ver con hechos puntuales inesperados de un hartazgo social tremendo. Acá hubo una salida electoral también por un hartazgo social que fue votar a esto nefasto que es esta ultraderecha de Milei. Pero ¿hasta dónde puede durar esa opción? Lo va a decidir la gente, la masa, los sectores populares en las calles. Esto que está llevando adelante este golpe, este ataque económico tremendo, económico, social, moral, antiderecho de Milei contra la clase trabajadora, efectivamente puede llegar a definirse con una rebelión en las calles donde este movimiento de trabajadores que no está siendo dirigido por nadie pueda llegar a llevar adelante, ¿no? Esa rebelión. Se votó a Milei, porque ella dijo se votó yo creo a que la gente ultraderecha, no. Sí. pero se votó
un símbolo de lo que no se quería. Yo creo que se votó. Ahí me parece que está la cuestión. Sí, ahí Carlos da en la clave de la cuestión. Pues yo creo que lo que representó Milei es, esto se lo escucho decir a un analista que me interesa, que es Carlos Pañi, que tiene que ver con la siguiente idea. Lo que ven en Javier Milei es un tipo bulineado por la clase política, y el votante es un tipo bulineado por la clase política. Nosotros tuvimos, hablando de la CGT, le mando un saludo a la gente de la CGT, se está mirando, no tuvo un paro general, un presidente que fue realmente muy empobrecedor como Alberto Fernández, con un gobierno que deja la mitad del país en la pobreza, donde la gente además tiene una inflación. Cuando sale el ministro, yo recuerdo perfectamente, año 2022, marzo de 2022, se desata la guerra Rusia-Ucrania. Se levanta parte de lo que tenía que ver con la harina, tenemos una inflación del 6%. Martín Guzmán dice, esta va a ser la inflación más alta del año. Decimos, todo es contrafáctico. Terminamos ese año con una corrida con Batakis. Se va Martín Guzmán y hay una corrida con Batakis. Podemos poner la sospecha de quién puede haber estado detrás de esa corrida, ¿no? Después llega Sergio Massa y termina entregando el país con una inflación realmente atroz. Entonces la gente, y pedía el voto, se termina bajando el presidente Alberto Fernández de su candidatura. Un presidente peronista que no va por su reelección. Y de repente nos encontramos con la gente diciendo, estoy en la informalidad, me cuenta como que laburo en la informalidad siendo un cuentapropista. No llego a fin de mes, me tuve que bajar de la obra social, ese es un problema que ya veníamos viendo en la Argentina. No llego a fin de mes con los alimentos, siento que se me están cagando de risa. Y encima ya tuvimos opciones. Carlos, si me das un minutito más. Se votó Cristina Fernández de Kirchner 2 periodos. Se cansó la gente, ya teníamos una inflación. En aquel entonces lo deja Cristina Kirchner, sí lo tuvimos. Sí tuvimos una inflación. Tenemos una inflación del 25%. Martín se fue de la plaza. Pierde las elecciones. Había 500.000 personas en la plaza cuando se fue Cristina Kirchner. Está bien, pero 500.000 personas no mueven el perímetro. Déjame terminar y te cedo. 25% de inflación, no era la situación que dejó Macri, pero va de mal en peor. Macri tiene un mal gobierno. Vuelve a apostarse por Alberto Fernández bajo la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la gente se da cuenta que tampoco funciona y se fue por un mamarracho. Si querés decirlo, como Javier Milei. No creo que lo que vote sea la extrema derecha. Yo no creo que el pueblo argentino sea de extrema derecha. Creo que lo que el pueblo argentino está pasando factura es de lo que se hizo mal, lo que hicieron mal las gestiones anteriores. Eso era lo que yo quería saber de usted, Georgina, como politóloga. Sí. Milei es el símbolo de un hartazgo, de un cansancio, de buscar una cosa distinta, creyendo que era algo milagroso, que iba a llenar los bolsillos de dólares a la gente, o un programa que no existía como tal de ultraderecha. Acá hay en Argentina, hubo en ese momento, en diciembre, en noviembre, y lo hay ahora, un proceso de ultraderecha. Hay sectores que representan a la ultraderecha en Argentina. Mucha de la gente que conforma el gobierno de Milei ha estado en el poder desde muchas décadas, de una manera u otra. O sea, hay personas que han trabajado sistemáticamente para la formulación, la sustentación y la consolidación de este modelo económico. Desde supongamos, la etapa más reciente, la época de Martínez de Oz. Si bien aparentemente han cambiado determinados actores, en realidad las raíces de esos actores están íntimamente relacionadas con un proceso que se inicia con Krieger-Bacena. O sea, hay un grupo que lógicamente responde a intereses espurios, que son los que sacan la plata a los paraísos fiscales, que son los que generan la patria financiera, que cuando un candidato no les gusta no tienen problema en provocar un golpe de Estado. O sea, el sector productivo en la Argentina debemos diferenciar lo que es el sector productivo y lo que es el sector financiero. Ahora está enfrentado con el sector financiero porque la baja en la tasa de interés ha tenido sus efectos y tiene sus efectos en toda la política económica. Porque la corrida del dólar, o el incremento del dólar, blue o como se llame, no es casual. Este gobierno le falta gestión, porque yo creo que Gabriel Milei, responde a un modelo en el cual no cree del Estado. Y los gobernadores presos o rehenes de un modelo de coparticipación nefasto, de la cual toda la dirigencia política nacional, desde el año 1996 a la fecha, ninguna se preocupó en trabajar la ley de coparticipación nacional conforme le establecía la Constitución Nacional en el año 94, en la cual establecía que un acuerdo macro debía establecer las bases de la coparticipación, llevó a que la distribución de los ingresos nacionales fuera absolutamente discrecional. Y eso generó que las provincias se pongan de rodillas
frente a un gobierno que hace de los gobernadores unos títeres. Porque lo que ha pasado en la casa de Tucumán realmente es payasesco. Y que la secretaria general de la presidencia, que es la hermana de Milei, haya firmado el acta, es payasesco. ¿Qué han firmado? A mí me gustaría que me diga que en qué va a cambiar la vida de los argentinos es un acto en el cual la mayoría terminó engripado porque estaba muerto de frío. Es una vergüenza. La verdad, es un daño. Yo creo que hemos perdido el sentido de pertenencia a una nación que se busca a sí misma. Los partidos han fracasado. Todos, sin excepción, han fracasado. Bukele, cuando asumió ahora en El Salvador, tuvo entre otros la presencia de Milei y de Noboa de Ecuador y les dijo allí a ellos, personalizándolo, esta es la época del Estado. Pero Milei no es de derecha. Claro. Milei es un delirante. Le dijo, esta es la época, este es el momento del Estado. El Estado de que tiene que cubrir toda la necesidad, etc. Se lo dijo a ellos. Sí, que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Sí, todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver? Hoy me desayuno con Milei y te dice que la fase natural del hombre es la pobreza. Sí. Un delirio. O sea que el ser humano se empezó a broquelar, se juntó, socializó para estar peor. Es un delirante. Nosotros le queremos decir derecha para poder centrarnos en nuestros conceptos. Lo dice desde su concepto. Yo le pregunto, ¿cuál es el dirigente provincial, nacional, etcétera, del peronismo que diga algo sobre estos extravíos de Milei? Ninguno. Y lo dice Cristina Kirchner y Axel Kicillof, lo dicen todos los días. Muy tenuemente lo dice. Pero lo dicen. Sí, bueno, pero tenuemente. Vos gobernás no puedo una provincia que es el 43% de la total. población nacional. Tenés claramente, fue uno de los que no participó del papelón, el mamarracho de Tucumán. Pero el que mayor beneficio recibe, el que mayor beneficio fiscal recibe. La provincia de Buenos Aires la financiamos entre todas. Hay una situación que financiamos entre todas. Ahí le estoy diciendo algo a San Pedro. Hay una situación que tiene que ver con... a mí me parece que uno no puede exigirle a un gobernante que salga con los tapones, porque si no le estaríamos pidiendo a todos que sean dogmáticos y no pragmáticos. Yo creo que el pragmatismo tiene que primar muchas veces respecto al dogmatismo, que es lo que le pedimos a Milei. Uno cuando gestiona y administra sociedades o recursos públicos, uno tiene que ser pragmático. Uno no puede exigirle a un gobernante o a un gobernador que salga con los tapones punta, marcarle a un presidente cuando necesita el presidente un montón de cosas para poder gobernar todas sus diferencias. Y yo creo que hay una interpretación de muchos gobernadores del interior que han firmado inclusive el pacto, de que esto va a caer. Yo creo que íntimamente el gobernador de la provincia de Córdoba, entre otras cosas, Martín Zarzora, tiene la íntima convicción de que esto va a caer solo por su propio peso. Y mientras tanto tiene que hacer un reclamo que representa 14.000 millones de pesos mensuales en términos de caja de jubilaciones. No pidiéndoselas como si fuera un favor, sino exigiéndoles que por favor le pague lo que corresponde porque se cedió en términos de coparticipación para eso. Sino además diciéndoles, nosotros estamos con cada vez menos recaudación porque se nos cae el consumo en ingresos brutos, bancando el fondo de incentivo docente en medio de una negociación. Bueno, vos venís del tema de educación, en medio de una negociación, lo que significa estar el gobierno de la provincia de Córdoba poniendo el incentivo docente que no pone. Cuando venimos ya realizando un reclamo desde hace muchísimo tiempo sobre lo que sucede en términos de subsidio al transporte, lo que hace el gobierno luego de la ley de bases, en una cosa realmente absurda, es sacar los subsidios al transporte y tiene la municipalidad que poner 9.000 millones mensuales y subírselo al AMBA. A ver, San Pedro, una... Sí, lo que tenemos que tratar de construir, por lo menos para poder, digamos, poder propagar, es que a Milei no le interesa el Estado. Los gobernadores... No, lo quiere destruir. Lo quiere destruir. Soy el topo que viene... Entonces, a los gobernadores los ha puesto de rodillas. Porque cada cosa que le corresponde al Estado, por eso yo hago sí responsable de la clase política argentina desde que el año 1996 de la fecha no se haya dictado una ley de coparticipación. Porque no se puede estar como pidiendo limosna al Estado central. Lo traía a colación porque vos lo marcabas recién sobre la discusión de coparticipación. Es una discusión que Carlos, usted que es jurista, lo sabe perfectamente, es una discusión que nos debemos hace muchísimo tiempo. Realmente nos debemos hace muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo, y usted me va a corregir, profesor, tenemos la dificultad de que tienen que estar de acuerdo todos. Imposible. Lo que pasa con lo cual es imposible e indiscutible. ¿Cómo va a estar de acuerdo todos? Perdón, es la gran trampa de la reforma del 94. Claro, y la verdad, Menem, cuando se hizo el acuerdo para transformar,
puso el artículo en el cual en el año 1996 había una ley marco para, la verdad, poner de acuerdo 24 jurisdicciones, todavía no estaba reconocida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia, la Intendencia como ciudad autónoma, poner de acuerdo a 24 jurisdicciones. No es ponerse de acuerdo. Renegociar la coparticipación es sacar intereses. Pero también es injusto decir que es responsabilidad de toda la clase política. Te fuiste seis gobernadores de provincia, 6 que no fueron. Entonces, no son todos iguales. Pero el acto de mayo es otra cosa, estoy hablando del 96 de la fecha. Nosotros, no confundamos. Pero también en el Pacto de Olivos, en la construcción pero de la... Es un dato menor, es anecdótico. Es anecdótico. No es para Noelia. ¿Son todos iguales? Hay dos cuestiones. Primero, me parece, hay dos cuestiones que nosotros sí diferenciamos desde la izquierda y decimos que Milei responde a la ultraderecha internacional, porque hay que tener una mirada internacional también de esto, del proceso que se está dando alrededor del mundo. Pero que sea funcional significa que sea de derecha, ¿eh? Que para nosotros es la representación de la ultraderecha, más allá de sus cuestiones psicológicas, si está loco, si está recontra loco, que también creemos que sí, pero hay que hacer esa diferenciación. ¿Si está loco o está recontra loco? A ver, ahora, los gobernadores, tanto los que firmaron el pacto como todos los que vienen gobernando este país desde siempre, defienden a la burguesía y defienden este sistema. Por eso son funcionales, porque defienden este sistema. Los que firmaron el pacto lo hacen con coacción. A ver, el gobierno los extorsiona. El gobierno central ha generado un sistema. Hay complicidad porque en sus provincias... ¿Por qué no les mandan los fondos? Pero en sus propias provincias también aplican el ajuste. Pero siendo ilegal esto, ¿no? Sí, absolutamente. Con respecto a Yarlora, perdón, voy a tener acá un contrapunto, como vos, Martín. A ver, con respecto a Yarlora, sí está ejerciendo un ajuste y ya lo dijo en campaña y lo hizo desde el primer momento en que asumió, y te lo puedo decir como docente, porque más allá de que pongan la plata para el fondo de incentivo docente, ellos deberían tener y deberían haber previsto, como lo dijo él en campaña, tener buenos salarios para los docentes y no lo tienen, más allá de la cuestión nacional. Yo no estoy en representación más allá de la cuestión nacional, pero digo, en relación a lo que vos decías del fondo de incentivo docente y demás, sí, nos ponen pero eso sí lo cubrió la provincia cubren el incentivo, pero nos sacan con el APRO y con un montón de otras cuestiones, un montón de descuentos y somos miles los docentes. Es parte de la negociación, estuve hablando con Roberto Cristalli esta semana, es parte de la discusión lo que tiene que ver con aquella ley que se sancionó un 28 de diciembre del año pasado. Sobre que la docencia ya ha rechazado y que vamos seguramente a una discusión muy intensa después de las vacaciones. Tengamos en cuenta una cosa, a Milei no le interesa la educación. ¿Cuál es para Basélica? No le interesa. ¿Cuál es para Basélica el motivo de los 11 viajes del presidente? Qué linda pregunta. Si tiene alguna idea. Los mismos motivos que guían toda su política o su accionar. Él está creído en un personaje, que coincido, como decía Martín, una persona que parece que ha transitado una vida difícil y todo parece ser una revancha hacia algún pasado traumático que le ha tocado vivir, en donde se va al Coliseo y dice que con su hermana que él estuvo ahí, habla con un perro muerto, o sea, no que habla con un perro muerto, pero dice que tiene 5 perros cuando son 4, que te dice que la escuela austríaca de economía es una escuela, es apenas un grupo de personajes que exacerban esa mirada. Yo creo que Milei trabaja, está como en un... Ser un influencer internacional más que en la gestión. Pero en la idea de que hay una construcción por fuera de las religiones, una construcción que tenga que ver con un dominio de una casta superior iluminada, él se cree parte de eso, en donde lo que planteaba vos al principio, para mí el problema hoy van a empezar a estar en que ellos han construido el diseño de una sociedad con multimillonarios, con 1000 millonarios, los billonarios que le dicen los norteamericanos, en contrapartida de lo que eran los estados poderosos. Entonces la economía va a volver a ser nacional. El mundo va volviendo hacia economías nacionales, donde nosotros tenemos hoy señores feudales que pueden mandar un cohete a la luna, pero primero han hecho todo el desarrollo con la NASA y el Estado norteamericano. Me tengo que ir, Basélica, porque se nos termina el tiempo. Me quedó una cosa pendiente. ¿Por qué las encuestas, desde un punto, por qué las encuestas en Córdoba difieren, de acuerdo a la consulta que ustedes hacen con amigos que hacen encuestas, etcétera, o profesionales que hacen, ¿por qué difiere la de Córdoba con el resto del país? Yo creo que porque en Córdoba pregna más esta idea de el contrapunto con el kirchnerismo.
Yo creo conservadora, Córdoba. Sí, Córdoba es más conservadora, pero además Córdoba ha sido muy atacada por el kirchnerismo. Los gobiernos nacionales sucesivos del kirchnerismo, año 2013, 3 de diciembre, en su momento explosión de saqueos, lo que dijo Capitanich, lo que se hizo efectivamente con las jubilaciones. Ha sido muy violento el peronismo nacional con el peronismo de Córdoba y se le tiene mucha más bronca que en el resto del país al kirchnerismo. Somos profundamente, para no individualizar, antikirchneristas. Y por eso en Córdoba no se nota ese descenso que en algunos lugares es abrupto y en otros lugares es más progresivo. Hasta la próxima. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia continental.